El juego del calamar nos ha presentado a muchos personajes macabros dentro de los juegos. Hay guardias, líderes y gente muy poderosa. Pero ¿qué tanto sabemos de estos personajes? ¿De dónde vienen? Hoy haremos un análisis de todos los involucrados en estos terribles juegos y les contaré cuáles son sus funciones en la jerarquía del juego del calamar. ¿Listos? A darle entonces. Comencemos con el escalón más bajo de la jerarquía. Este lugar lo ocupan los soldados con máscara de círculo. Ellos se encargan de los trabajos de menor responsabilidad, no toman decisiones, jamás hablan, y es más, ni siquiera tienen permitido llevar armas. Los círculos solo se dedican a realizar trabajos pequeños que no requieren mucha inteligencia. Por ejemplo, entregan los contratos para que los jugadores los firmen, o también reparten la comida diariamente. Pero también tienen funciones más importantes. Ellos se encargan de recibir a los participantes cuando vienen del exterior. Recordemos que todos los jugadores llegan dormidos a la isla. Los círculos se encargan de desvestirlos, quitarles sus pertenencias y luego ponerles el uniforme verde. Por supuesto, los círculos también están presentes en los juegos, pero tienen un rol más inocente. Sirven para dar indicaciones en silencio o hacer gestos explicativos. Aquí podemos ver a uno en el juego de las 6 piernas, dando indicaciones a los jugadores. Como les dije antes, ellos no llevan armas y las indicaciones que dan solo las ejecutan con gestos, ya que no les permiten hablar. También hacen los trabajos desagradables, como la limpieza y el orden del lugar. Están encargados de manejar los cadáveres de los jugadores. Ellos no matan a nadie, pero sí están presentes para recoger los cuerpos de los jugadores eliminados, y luego los guardan en ataúdes para llevarlos a incinerar. En general, ellos hacen el trabajo sucio que nadie quiere. Pasemos al segundo escalón, los triángulos. Ellos son el músculo de la operación. Son los que llevan las armas más agresivas y son los que matan a más jugadores. Ellos llevan metralletas, ya que las necesitan para eliminar a varios jugadores de una sola ráfaga. Tienen la responsabilidad de eliminar a los jugadores que son descalificados de los juegos. A veces también usan otras armas, como por ejemplo rifles de francotirador, ya que necesitan disparar de lejos en juegos como el de la muñeca. Los triángulos tienen un rol fundamental, ya que son la primera línea de defensa de los altos mandos. Durante la revolución de Gi-hun, pudimos verlos como enemigos principales. Si ponemos atención, notaremos que Gi-hun y sus amigos pelearon contra un ejército de guardias triángulo. Los triángulos son los que más se arriesgan en la jerarquía de los juegos y son los que tienen más posibilidades de morir. Vamos subiendo en la jerarquía y pasamos a los guardias con máscara de cuadrado. Ellos tienen más responsabilidades, son los encargados de explicar las reglas y en general dirigen que todo funcione bien en los juegos. Tienen un rol de líderes entre los guardias. Recordemos que los rangos más bajos no tienen permiso de hablar ni tomar decisiones importantes. Los cuadrados siempre están al frente. En el capítulo 3 podemos ver que un cuadrado es quien recibió a los jugadores y explicó las reglas del torneo. Como solo ellos pueden hablar, siempre los vemos dando las indicaciones a los jugadores. En cuanto a armas, ellos no tienen metralletas como los triángulos. Esto es porque no se encargan de matar a muchos jugadores. Los cuadrados solo llevan una pistola de mano y la usan cuando hay que tomar una decisión importante y eliminar a un jugador específico. Por ejemplo, en la temporada 1, un cuadrado fue quien dirigió el juego final entre Gi-hun y Sang-woo. Él solo llevaba una pistola, lista para dispararle al jugador que perdiera. Estos personajes están más conectados con las jerarquías superiores, tienen contacto directo con el frontman y algunos hasta han visto su rostro. Esto lo podemos saber porque en el capítulo final, uno de ellos reconoció al frontman sin su máscara. Pero antes de decir algo lo mataron. Este joven era un cuadrado. Además, solo los cuadrados tienen jerarquía para entrar a la sala de controles. Cuando Gi-hun intentó ingresar, usó una máscara de cuadrado para que un sensor le abriera la puerta. Normalmente los cuadrados dirigen a los triángulos. En varias escenas, notaremos cómo hay muchos triángulos rodeando a un cuadrado, ya que ellos siguen sus órdenes. En los juegos normalmente solo hay un cuadrado dirigiendo, pero triángulos y círculos hay muchos. En situaciones excepcionales, podemos ver a los cuadrados usando metralletas y entrando al campo de batalla. En el final de temporada, vemos a los cuadrados cargando estas armas, ya que Gi-hun estuvo a punto de ingresar al cuarto de controles, pero esto fue un caso muy excepcional. Aquí les tocó defender personalmente la sala de control. Gi-hun intentó pasar sobre ellos, pero al final no lo logró. Continuamos con la jerarquía. Aquí tenemos al guardia con máscara de cuadrado y traje negro. Este personaje es nuevo y su función está limitada a reemplazar al frontman mientras este no está disponible. Él es el encargado de dirigir los juegos y liderar a todos los guardias rosas. En la temporada 1 nunca lo vimos, porque en esa época el frontman dirigió todo.
Ahora el guardia de traje negro es necesario, ya que el frontman decidió ingresar a los juegos. No sabemos mucho de este personaje, pero entendemos que seguramente fue un guardia rosa hace muchos años. Aquí quiero salirme de la jerarquía para mencionar a un personaje especial. Quiero hablarles del reclutador. Él trabaja fuera de los juegos y se encarga de traer jugadores para el torneo. Es difícil ubicarlo en la jerarquía, pero por lo menos podemos ubicarlo por encima de los guardias rosas, ya que en el capítulo 1, él contó que fue un guardia rosa hace muchos años. Si queremos ubicarlo en un nivel de liderazgo, podríamos ponerlo al nivel del guardia de traje negro, pero de todas formas el reclutador es un caso especial. Él está fuera de los juegos, nunca lo vemos dirigir nada dentro de la isla, así que no podemos asegurar que él puede dar órdenes a los demás guardias. A pesar de que en nivel de importancia, él sí está por encima de ellos. Haré un video exclusivo para el reclutador otro día. Volviendo a la jerarquía interna, pasemos al frontman. Él es el director de los juegos. Su jerarquía es absoluta sobre todos los guardias rosas e incluso sobre el reclutador. En la temporada 1 pudimos verlo más en esta función, ya que se dedicó el 100% del tiempo a dirigirlo todo. En la temporada 2 las cosas cambiaron, ya que decidió entrar a los juegos como jugador y dejó a otro guardia a cargo. Esto nos deja claro que el frontman tiene tanto valor en la jerarquía que incluso tiene la libertad de tomar decisiones extrañas, como meterse personalmente a los juegos. Él prácticamente no tiene a nadie que le dé órdenes directas. Sabemos que en el pasado, él fue un jugador normal, pero ganó en el año 2015. Y a partir de aquí, se ganó la simpatía del creador de los juegos, el anciano Il-Nam. El frontman se conectó tan bien con la filosofía de los juegos que fue elegido por Il-Nam como su reemplazo. El frontman es sumamente importante y tiene casi poder total sobre los juegos y sobre cómo se organizan. Pero sí hay alguien por encima del frontman. Aquí están ubicados los VIP. Ellos son los líderes absolutos de los juegos. Están por encima de todo y nadie puede darles órdenes. Básicamente son un grupo de millonarios que vienen de todas partes del mundo y solo se dedican a disfrutar los juegos. Ellos sí tienen jerarquía y poder de decisión, pero nunca intervienen ya que solo les interesa disfrutar. Normalmente ellos solo aparecen para las finales de los juegos. En la temporada 1 aparecieron, pero en la temporada 2 aún no llegan. Ellos usan máscaras de animales, ya que sus identidades son el mayor secreto de toda la organización. La principal función de ellos es financiar todo con su dinero, pero también tuvieron un rol importante en la creación de los juegos. En la temporada 1, el anciano Il-Nam le dijo a Gyun que el juego del calamar nació como una iniciativa suya con sus amigos millonarios. Il-Nam dijo que ellos estaban aburridos y por eso crearon estos juegos para entretenerse. Esto nos dice que los VIP crearon los juegos junto a Il-Nam y de seguro decidieron varias cosas. Pasemos al último escalón. Aquí se ubicaba el anciano Il-Nam. Él fue el creador absoluto de los juegos. Él era un millonario que se hizo rico haciendo préstamos. Básicamente era un VIP como los demás, pero hay una diferencia importante. De su cerebro salió casi todo lo que vemos en el juego del calamar. Lo sabemos porque los juegos del torneo están basados en juegos infantiles de Corea del Sur, y el anciano es de este país, así que la mayoría de ideas nacieron de él. Además, Il-Nam se diferencia de los otros VIP, ya que lleva una máscara con más decorado y hasta joyas. Antes de morir, Il-Nam tenía una importancia inmensa en los juegos, pero con su muerte, los otros VIP se quedan al mando. Con eso terminamos la jerarquía del juego del calamar. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo dejándome un like. Eso sería legendario. Además, recuerda suscribirte, porque subiré más videos de tus series y películas favoritas. Gracias por escucharme. Nos vemos en el futuro.